En los primeros días de enero del año 2001, en la ciudad de León, Guanajuato, se vivía un ambiente de expectativas. El inicio del milenio había traído consigo sentimientos contradictorios: esperanza por los nuevos tiempos, miedo a lo incierto y la ilusión, siempre presente, de cambiar de vida de un día para otro. Entre los barrios humildes de la ciudad, donde el comercio ambulante coexistía con talleres mecánicos y pequeñas tiendas de abarrotes, una mujer de 36 años, llamada Rosaura Martínez, quien había dedicado toda su vida a trabajar entre la costura y la venta de cosméticos por catálogo, compró un billete de lotería que más tarde cambiaría radicalmente el rumbo de su existencia. Rosaura era madre soltera de una pequeña de 8 años, Valeria, y vivía con ella en una casita de 2 habitaciones cerca del Boulevard Insurgentes, entre calles polvosas, repletas de grafitis y con perros callejeros que vagaban en busca de comida. A pesar de las dificultades económicas, siempre mantenía una sonrisa cálida y una fe inquebrantable en que algún día todo sería mejor. Por eso, aquel billete de lotería de la Lotería Nacional, comprado en un puesto improvisado cerca de la central camionera, se convirtió en un símbolo de esa esperanza que nunca había perdido. Si te gustan estas historias y quieres apoyar el canal, te invitamos a suscribirte y dejar en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayéndote relatos como este. Lo que pocos imaginaron es que el destino de Rosaura daría un giro abrupto apenas unos días después de reclamar su premio. Según los registros que se conocieron posteriormente, Rosaura había ganado una considerable suma de dinero, suficiente para transformar por completo su vida y la de su hija. Sin embargo, la alegría duró poco. Tras ser vista por última vez saliendo de una sucursal bancaria en el centro de León, desapareció sin dejar rastro. Ni vecinos ni amigos pudieron aportar detalles claros. Algunos aseguraban que estaba nerviosa en los últimos días. Otros afirmaban que había sido seguida por 2 hombres en una motocicleta. La desaparición conmocionó no solo al barrio, sino a toda la ciudad. No era común escuchar de mujeres desaparecidas ligadas a la lotería, y menos aún en un contexto donde la violencia no había alcanzado todavía los niveles posteriores de la década. La policía local abrió una carpeta de investigación, pero poco se avanzó. Valeria, con apenas 8 años, quedó al cuidado de su abuela materna, doña Carmen, una mujer de carácter fuerte que siempre desconfiaba de las instituciones. Durante varios meses se buscó a Rosaura por hospitales, agencias del Ministerio Público y caminos solitarios que conectaban León con Silao y San Francisco del Rincón. No aparecía. Nadie llamó pidiendo rescate, nadie se comunicó para negociar. No hubo rastros claros. Únicamente un silencio pesado, el vacío en una casa donde reinaban la risa y la sencillez, ahora convertida en un espacio de incertidumbre y duelo sin cuerpo al cual llorar. Valeria creció entre el dolor del recuerdo de su madre y la confusión del misterio que jamás se resolvía. Pasaron los años. Valeria se convirtió en una joven reservada, marcada por la ausencia, pero también con una determinación férrea de entender qué había ocurrido. La pérdida no era un episodio aislado, era la herida que marcaba todas sus relaciones, todas sus decisiones y su forma de mirar el mundo. Doña Carmen evitaba hablar demasiado del tema. A su modo, intentaba protegerla, pero dentro de su corazón nunca dejó de culpar a los que supuestamente debieron investigar más. La historia dio un vuelco inesperado 18 años después, en 2019. Valeria, ya con 27 años, había heredado la misma pequeña casa de su abuela, recientemente fallecida. En una tarde rutinaria de limpieza, entre viejas cajas guardadas en un ropero, encontró unos sobres cuidadosamente escondidos en el fondo.
En su interior había varios papeles doblados, protegidos con plástico transparente. Eran las apuestas de lotería que su madre había comprado en 2001. Entre ellos estaba el billete ganador, con sellos oficiales que demostraban que Rosaura había efectivamente cobrado su premio. Pero lo extraño no fue solo hallarlo intacto, sino que al lado de los boletos había una nota breve, escrita con letra temblorosa, que decía: «Si algo me pasa, busca a los que saben lo que he hecho. El dinero nunca trae solo felicidad». Ese hallazgo agitó todo lo que Valeria había asumido hasta entonces. ¿Sabía su madre que estaba en peligro? ¿Quiénes eran esos los que saben? ¿Y por qué guardar los papeles como si fueran pruebas? El descubrimiento reabrió viejas heridas y una nueva obsesión: descubrir la verdad. Valeria comenzó a rastrear los archivos de periódicos de aquel año, buscando notas relacionadas con la lotería y desapariciones. Pronto encontró un artículo breve en El Sol de León de enero de 2001, donde se mencionaba que la ganadora del sorteo, una mujer de clase trabajadora, no había querido dar entrevistas ni fotografías y había pedido permanecer en el anonimato. La referencia era evidente: se trataba de su madre. Lo que más la estremeció fue leer comentarios de entonces. Algunos columnistas afirmaban que ese anonimato había levantado sospechas en círculos locales vinculados con prestamistas, coyotes y usureros. Se hablaba de que Rosaura tenía deudas pequeñas acumuladas, pero que quizás alguien vio en ello una oportunidad para aprovecharse de la repentina riqueza. Movida por estas pistas, Valeria se acercó a una periodista veterana, Teresa Álvarez, quien había trabajado en la sección de Nota Roja por esos años. Teresa, aunque ya retirada, aceptó recibirla en su casa. Con voz pausada y llena de gravedad, le dijo: «Tu mamá...». «Sí, recuerdo ese caso. Fue de esas historias que nos dejaron con un vacío. Nunca se supo nada y la versión oficial fue que simplemente desapareció. Pero había rumores muy fuertes. Se decía que alguien del propio banco la pudo haber delatado, que sabían cuándo cobró y cuánto. Esa información no era difícil de filtrar. Aquella conversación encendió una luz que Valeria no podía apagar. De pronto, la desaparición de su madre ya no era solo un misterio doloroso. Era un entramado de posibles complicidades, de corrupción silenciosa y de secretos que habían sobrevivido casi 2 décadas. El nuevo recorrido de Valeria no solo la enfrentaba con documentos polvorientos y recuerdos borrosos, sino con personas que guardaban miedo incluso después de tantos años. Ella misma se preguntaba si estaba preparada para remover un pasado que quizá algunos preferían mantener enterrado. Sin embargo, cada paso, cada pista hallada, la acercaba más al momento en que los silencios comenzarían a romperse. Lo que nunca imaginó fue que aquella búsqueda no solo le permitiría acercarse a la verdad sobre su madre, sino que transformaría profundamente su vida, obligándola a enfrentar la sombra de la ambición, la corrupción y la fragilidad humana. La conversación con Teresa Álvarez había removido algo profundo en Valeria. Regresó a su casa con un sentimiento contradictorio. Por un lado, la emoción de haber hallado una pieza importante del rompecabezas. Por otro, la sensación de que había destapado algo que durante años había permanecido oculto por una razón. Esa noche apenas pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba la última vez que vio salir a su madre de casa, con un vestido azul marino que le llegaba a media pierna y su cabello recogido en un chongo improvisado. Tenía esa sonrisa cansada, pero esperanzada, de alguien que creía que todo iba a mejorar pronto. Y después, nada. Un vacío de 18 años. Comenzó a recolectar nombres. Tenía que empezar por lo más evidente: el banco. Su madre había cobrado ahí el premio, y según lo que había dicho Teresa, alguien pudo haber filtrado la información. En los archivos de prensa, encontró referencias a la sucursal que todavía existía en la zona centro, sobre la calle 5 de Febrero,
en un edificio grisáceo con ventanales que daban al tráfico desordenado. Una mañana, Valeria se acercó hasta allí. A simple vista, no había cambiado mucho desde 2001, aunque ahora estaba más deteriorado, con grafitis y letreros parchados de publicidad encima. Se armó de valor y entró. Tras hacer fila, le preguntó al cajero si podía pedir información de antiguos empleados. El hombre, confundido, le dijo que ese tipo de datos eran confidenciales. Al salir, sintió una frustración inmensa, pero no se detuvo. Esperó en una cafetería cercana hasta que la jornada laboral terminó y observó al personal salir. Una mujer de unos 50 y tantos, con uniforme del banco, caminaba sola hacia la parada del camión. Valeria se acercó conmovida y le explicó rápidamente. «Perdón que la moleste. Yo soy hija de Rosaura Martínez. Ella desapareció en 2001, después de venir aquí, a este banco, a cobrar un premio de la lotería». La mujer alzó las cejas y enmudeció por unos segundos. Finalmente suspiró. «Sí, me acuerdo. Fue un escándalo en su momento aquí adentro. Yo llevaba apenas unos años trabajando, pero era charla de pasillo. No podía entenderse cómo una clienta venía a retirar una suma grande y de repente desaparecía. Lo que escuchamos varios fue que la información salió de dentro. Alguien dio el pitazo». Valeria se le quedó mirando con el corazón acelerado. ¿Sabe quién pudo haberlo hecho? La mujer dudó en responder hasta que bajó la voz. Había un gerente, Alfonso Ruiz, muy ambicioso, siempre buscaba formas de sacar ventaja. Era notorio. Después de un tiempo lo transfirieron y nadie volvió a saber de él. Yo no te tengo pruebas, pero todos sospechaban que fue él quien filtró lo de tu madre. Con ese nombre en sus manos, Valeria salió sintiendo que se abría una carretera ante ella, pero también que cada paso la acercaba más a un peligro aún desconocido. Pasó las siguientes semanas tratando de localizar al tal Alfonso Ruiz. Buscó en registros públicos, en directorios, incluso en redes sociales. No había rastro claro del hombre en León. Hasta que tropezó con un comentario en un foro sobre exempleados bancarios. Hablaban de un Ruiz que se había ido a vivir a Aguascalientes en los 2000, trabajando después con una financiera. Un viernes, después de pensarlo mucho, tomó un autobús hacia esa ciudad. Aguascalientes le pareció ordenada, más tranquila en comparación con León, pero su misión no le dejaba disfrutar de nada. Encontró la dirección de la financiera y preguntó discretamente. Le dijeron que hacía años Ruiz ya no trabajaba ahí, pero algunos vecinos recordaban que vivía en una colonia de clase media al norte de la ciudad. Valeria llegó a la dirección con unos nervios que le hacían temblar las manos. Tocó varias veces la puerta hasta que salió un hombre calvo, con la barriga pronunciada y unos lentes gruesos que le colgaban sobre la nariz. Su piel estaba curtida y arrugada, quizá por el alcohol. «¿Sí?», dijo con evidente fastidio. «¿Usted es Alfonso Ruiz?». El hombre la miró desconfiado. «¿Quién pregunta?». «Soy Valeria Martínez, hija de Rosaura». El nombre pareció golpearlo. Perdió un poco de color y tragó saliva. «No sé de qué me hablas», dijo, e intentó cerrar la puerta. Valeria la sostuvo con fuerza. «Usted sabe algo. Usted estaba en el banco cuando mi madre cobró». Los ojos del hombre se enchuecaron de temor. Titubeó un instante y luego murmuró: «Vete de aquí, muchacha. No entiendes en lo que te estás metiendo. Eso ya pasó hace mucho, y no te conviene abrir esa herida». Valeria se quedó helada. No era una negación completa, tampoco una aceptación, pero esas palabras confirmaban lo que ya sospechaba. Había secretos que alguien no quería que salieran a la luz. En la sala de espera de la central de camiones, esa noche, Valeria reflexionó. Ya no se trataba solo de saber qué pasó con su madre. Ahora entendía que tras la desaparición había intereses poderosos, quizá entramados con mafias o redes criminales de hace años. Pero también comprendió algo más. Si Alfonso Ruiz tenía miedo después de tanto tiempo,
era porque había personas a quienes todavía les convenía que Rosaura siguiera perdida y olvidada. Decidió que no se detendría, pero tendría que ser inteligente. Empezó a registrar testimonios de todo aquel que recordara algo del caso, vecinos que la vieron salir aquel día, amigos que sabían de las pequeñas deudas que Rosaura tenía en tandas, trabajadores del barrio que podían haber notado movimientos extraños. Todos coincidían en algo. Rosaura no parecía alguien con enemigos, pero el dinero repentino transforma la mirada de todos, incluso de los más cercanos. Fue así como salió a la luz un dato inquietante. Semanas antes de desaparecer, Rosaura había discutido con un hombre que cobraba préstamos a muchas mujeres de colonias humildes. Algunos lo conocían solo como Don Julián, un prestamista de Silao que operaba con métodos violentos. Valeria sintió un escalofrío. Su madre había dejado entre sus papeles la nota que hablaba de «los que saben lo que he hecho». Podría haber estado refiriéndose a ese hombre. La espiral de pistas se iba cerrando en varias direcciones. El gerente bancario ambicioso que pudo haber filtrado información y un prestamista peligroso que podía haber tenido razones para vigilarla. La combinación era explosiva: dinero fácil, deuda, codicia, oportunidad. Valeria supo entonces que se enfrentaba no solo a recuperar la verdad, sino a arriesgarse a despertar a viejos fantasmas que aún tenían garras afiladas en la región. Mientras volvía a León en el camión nocturno, mirando las luces lejanas de las fábricas y las curvas de la autopista, se hizo una promesa: no descansaría hasta saber qué le pasó a Rosaura, pasara lo que pasara. Los días siguientes a su visita en Aguascalientes se convirtieron en un torbellino de pensamientos para Valeria. El encuentro con Alfonso Ruiz había confirmado lo que ya intuía. Su madre no se había ido por voluntad propia. Alguien se había asegurado de que desapareciera y la cadena de corrupción o intereses estaba profundamente enraizada. Cada vez que recordaba la expresión de miedo en los ojos de ese hombre, sentía que él había guardado un secreto demasiado grande durante 18 años, y que tal vez sus labios se habían mantenido cerrados porque sabía de qué eran capaces quienes estaban detrás de todo. Volvió a la casa de su infancia, en León, y mientras caminaba por las calles empedradas del barrio, pudo notar que muchos vecinos evitaban hablar del caso. Algunos incluso esquivaban su mirada. En una de esas tardes se topó con Romelia, una señora mayor que había sido gran amiga de su madre. Al verla, Romelia apretó su rosario y la invitó a pasar a su sala. Tras ofrecerle un café, miró a Valeria y le dijo: «Hija, yo siempre supe que Rosaura no se había ido por voluntad propia. Tu mamá no era de esas que abandonaban a los suyos». Valeria, con lágrimas contenidas, preguntó directamente: «¿Sabe algo más? ¿Algo que pueda ayudarme a entender?». Romelia dudó un segundo y finalmente asintió. «Pocos días antes de desaparecer, ella vino a verme muy nerviosa. Me dijo que había hecho algo que podía costarle caro, que se había metido con prestamistas, esos que jalan gente de Silao, y que les debía una parte del dinero ganado en la lotería. Yo le aconsejé que tuviera cuidado, que no confiara en nadie. Y mira, poco después ya no supimos nada». El nombre que salió entonces fue el mismo que Valeria había escuchado poco antes: Don Julián. Esa figura empezaba a repetirse como una sombra imposible de ignorar. Determinada, Valeria decidió viajar a Silao, un municipio más pequeño que León, pero con una historia industrial marcada por fábricas y talleres. La ciudad tenía rincones de contrastes, colonias sencillas donde los niños jugaban en la calle, y cantinas sombrías donde se respiraba el rumor de negocios turbios. Preguntando discretamente en una tienda de abarrotes y más tarde en una herrería, logró que algunos vecinos recordaran a Don Julián. Lo describían como un hombre alto, moreno, con bigote espeso, siempre vestido con camisas brillosas y botas vaqueras lustrosas. Era de cuidado,
decían todos. Nadie se metía con él porque cobraba caro lo que prestaba, y peor aún, cobraba con sangre si no había dinero. Con esa información en la mente, Valeria comprendió que su madre había estado entre dos fuegos. Por un lado, el sistema bancario y los empleados corruptos que podían haber filtrado sus datos, y por otro, un prestamista despiadado que sabía que Rosaura tenía dinero fresco. Quedaba cada vez más claro que su desaparición no fue azarosa, fue resultado de intereses muy concretos. Esa misma noche, mientras pensaba qué hacer, recibió un mensaje en su teléfono celular que la heló. El número no estaba registrado. El texto, breve. Deja de buscar. Esto no es asunto tuyo. Tu madre sabía lo que hacía. Valeria sintió que la sangre se le congelaba. Alguien la estaba observando. Su investigación no había pasado inadvertida. Y sin embargo, esa amenaza, lejos de detenerla, reforzó su determinación. Si me están vigilando, es porque hay verdad en lo que estoy encontrando, pensó. En los días siguientes, buscó de nuevo a la periodista Teresa Álvarez. Cuando le mostró el mensaje, Teresa arrugó el ceño y dijo: «Lo sabía. Todavía hay alguien que quiere tapar todo esto. Mira, Valeria». En aquellos años se decía que don Julián tenía conexiones con policías municipales, que incluso lo protegían mientras él hacía sus negocios. Nunca se le pudo comprobar nada, pero su sombra estaba presente en cada barrio. Puede que tu mamá haya sido víctima de un acuerdo sucio entre él y alguien del banco. La ambición y la deuda son una mezcla explosiva. Valeria preguntó con la voz quebrada. «¿Entonces mi madre está muerta?» Teresa bajó la mirada, pero luego la sostuvo con firmeza. «Yo no puedo darte certeza de nada, pero quiero que sepas, en México muchas veces se desaparece a alguien para que no hable, para que no reclame. Tu madre sabía que su vida corría peligro, por eso escribió esa nota que guardaste. Ella también pensaba en ti». Esas palabras desgarraron a Valeria. Entendió que lo más doloroso no era solo aceptar la posibilidad de que su madre ya no estuviera viva, sino imaginar cómo había pasado sus últimas horas, sola, rodeada de amenazas. Con ese nudo en el estómago, decidió dar un paso mayor, acudir a la Fiscalía del Estado con las pruebas que tenía, los boletos de lotería, la nota de su madre, los nombres que había conseguido, para exigir que se reabriera el caso. Al principio, el funcionario que la recibió apenas mostró interés. En México, para 2019, la carpeta de desaparecidos era tan extensa que un caso olvidado de 2001 parecía apenas una nota de pie de página. Valeria apretó los dientes y no se dejó amedrentar. Argumentó que tenía documentos sólidos que probaban un crimen vinculado a prácticas ilegales de prestamistas y corrupción bancaria. Describió el patrón de amenazas que había recibido. La insistencia de su voz captó finalmente la atención de una fiscal joven, Alma Rentería, conocida por trabajos en delitos financieros. Alma revisó los documentos, los fotografió y prometió: «No te garantizo milagros, pero este expediente merece ser reabierto. Si hay oficiales aún en activo vinculados a don Julián, tal vez podamos presionar. Pero tienes que tener cuidado. Muchas veces, detrás de estos casos, hay redes completas que no quieren salir a la luz». Valeria respiró hondo. Era la primera vez que alguien institucional le daba una respuesta seria. A partir de entonces, su vida cambió aún más. Llamadas, reuniones y la sombra constante de pensar que alguien la estaba vigilando. Una madrugada, mientras salía a tirar la basura, notó un automóvil estacionado con las luces apagadas en la esquina. Cuando se acercó demasiado, prendió el motor y se fue sin tocar bocina. Los recuerdos de su infancia volvieron con crudeza. Se vio de niña, esperando a que su madre volviera con la cena, jugando con muñecas rotas en la sala, escuchando risas de vecinos en fiestas de fin de semana. Todo ese universo infantil se había quebrado con una ausencia
Valeria ahora entendía que cargar con un misterio sin respuesta es como tener una herida abierta que nunca cicatriza. Quizá por eso no podía parar. Su siguiente paso sería más peligroso: tratar de encontrar directamente a ese don Julián, pese a que todo el mundo la aconsejaba no hacerlo. En los barrios de Silao, entre charlas informales y pistas a medias, le dieron un dato. Aunque ya no se dejaba ver tanto, algunos aseguraban que Julián aún controlaba negocios de préstamos ilegales en colonias más marginadas. Valeria sabía que si llegaba hasta él, se jugaba mucho más que el miedo. Se jugaba la vida. Sin embargo, también comprendía que aquel hombre podía ser el último eslabón que la separaba de saber con certeza lo que había pasado con su madre. Mientras avanzaba en esa dirección, se decía a sí misma que ya no estaba buscando solo por ella, sino por todas las hijas y madres desaparecidas en México, víctimas del olvido y la indiferencia. Rosaura era su historia personal, pero también parte de un drama colectivo que el país arrastraba desde hacía décadas. Y fue en ese punto cuando lo inesperado sucedió. Una llamada anónima a su teléfono, con voz masculina grave, le dijo únicamente 6 palabras que la dejaron sin aliento. «Sé dónde está enterrada tu madre». Valeria permaneció inmóvil con el teléfono en la mano, la respiración entrecortada y el corazón golpeándole fuertemente en el pecho. La voz había sido seca, grave, demasiado segura. No hubo más palabras, ni siquiera un espacio para responder. La llamada se cortó de inmediato. Quedó rodeada de un silencio espeso, apenas interrumpido por el eco de su propia angustia. Se sentó en la cama, incapaz de pensar con claridad. ¿Era real esa pista? ¿O se trataba de un truco para asustarla? ¿Un juego cruel de alguien que conocía su vulnerabilidad? Pasó la noche en vela, repasando una y otra vez la breve oración. «Sé dónde está enterrada tu madre». Cada sílaba pesaba como un golpe. Al día siguiente decidió contarle a la fiscal Alma Rentería. La funcionaria escuchó con atención y respondió: «Valeria, este tipo de llamadas siempre se deben tomar en serio, pero también con precaución. A veces buscan desorientarte o provocarte, pero lo que sí es grave es que la persona que te llamó conoce tu historia y está vigilando tu investigación». Valeria asintió. Sus ojos demostraban determinación, pero también miedo. «Si alguien me dice eso, necesito saber si es verdad. Necesito ir hasta donde me indiquen, aunque sea peligroso». Alma negó con la cabeza. «No actuarás sola. Si te contactan de nuevo, graba la llamada, pide datos precisos. Con cada pista podemos abrir un procedimiento formal. Prométeme que no te arriesgarás sin protección». Valeria prometió, aunque en su interior sabía que no podría quedarse esperando pasivamente. Esa llamada había encendido una chispa imposible de apagar. 2 días después, el teléfono volvió a sonar. La misma voz. Esta vez agregó: «Ve al camino viejo rumbo a Romita, detrás de los campos que están secos. Ahí está todo, pero ven sola». La indicación era clara. El viejo camino hacia Romita, una zona rural entre León y Silao, estaba lleno de terrenos baldíos y tierras de cultivo abandonadas. Era un sitio perfecto para un secreto enterrado. Al colgar, Valeria sintió las lágrimas en los ojos. Si era verdad, estaba a punto de enfrentarse a lo más doloroso de toda su vida. Antes de tomar una decisión, respiró hondo y recordó las palabras de la fiscal. Decidió no ir sola. Acudió de inmediato a Alma y le contó el mensaje con detalle. Tras deliberar, Alma le propuso organizar un operativo discreto. «No lo tomarán como un caso prioritario, pero yo puedo conseguir a 2 agentes para acompañarnos. No podemos prometer milagros, pero al menos no estarás sola». Ese amanecer, Valeria viajó en una camioneta oficial junto con Alma y 2 policías ministeriales. El aire era frío y húmedo. Las neblinas bajas cubrían la carretera entre León y Romita. El campo se extendía desolado, con parcelas secas y árboles dispersos.
El silencio del paisaje solo era interrumpido por el zumbido del motor y el canto de algunos gallos lejanos. Al llegar al sitio descrito, descendieron con cautela. No había nada aparente, solo suelo de tierra cuarteada, nopales creciendo de manera silvestre y restos oxidados de un viejo alambrado. Uno de los agentes comenzó a revisar con una varilla para detectar irregularidades en el terreno, mientras Valeria observaba en silencio, abrazándose a sí misma. De pronto, el metal chocó contra algo duro. Con palas comenzaron a excavar. Lo que apareció fue una bolsa negra de plástico, endurecida por el tiempo. Su olor insoportable se expandió de inmediato por el aire. Valeria dio un paso atrás, mareada, segura de que aquello contenía los restos de su madre. Sin embargo, cuando los agentes abrieron el plástico, no encontraron un cuerpo humano, sino ropa femenina, un vestido azul marino, deshilachado por los años, y un par de zapatos de tacón gastados. Valeria reconoció de inmediato ese vestido. Era el que llevaba puesta su madre el último día que salió de casa. Las lágrimas brotaron incontenibles. El hallazgo confirmaba que Rosaura había llegado hasta ese lugar, que alguien la había llevado allí o, al menos, sus pertenencias fueron dejadas a propósito como una señal. Sin embargo, el cuerpo no estaba. La incógnita persistía. Los agentes documentaron la evidencia, tomaron fotografías y aseguraron la zona. Alma cruzó mirada con Valeria. Esto cambia todo. Ya no podemos hablar de una desaparición voluntaria. Hay pruebas de que algo criminal ocurrió. En medio del caos emocional, Valeria pensó en la persona que la había llamado. ¿Quién era? ¿Por qué ahora, después de tantos años, decidía revelar esto? ¿Se trataba de alguien arrepentido, un antiguo cómplice, o era simplemente un intento de manipularla para algo mayor? Esa noche, Valeria regresó destruida. Dejó el vestido y los zapatos bajo resguardo de la fiscalía, pero en sus manos quedó la sensación profunda de haber tocado de cerca a su madre después de 18 años. Como si ese pedazo de tela trajera consigo el eco de la última mirada, del último abrazo. Los siguientes días fueron de silencio y de espera. Consiguieron rastrear la llamada anónima. Provenía de un teléfono prepago sin registro, activado pocos días antes en Silao. La dificultad de rastrear a alguien así era casi imposible. Pero Alma recibió otra pista indirecta. Un viejo informante suyo, relacionado con el mundo de los prestamistas, le dijo que en aquellos años don Julián solía usar terrenos cercanos a Romita para hacer desaparecer problemas. El hallazgo coincidía demasiado. Valeria sintió que el círculo se apretaba alrededor de ese hombre. Fue entonces cuando apostó todo en un movimiento arriesgado, buscar directamente un encuentro con Julián. Después de tantos rumores, logró localizarlo a través de terceras personas. Ahora era un hombre mayor, enfermo, pero con influencia. Vivía en una finca discreta, apartada en Silao, rodeada de muros altos. Con el apoyo de Alma, lograron tramitar un interrogatorio informal. Cuando Valeria entró a aquella finca custodiada, lo primero que vio fue a un hombre de casi 70 años, sentado en un sillón de cuero, su bigote encanecido, los ojos cansados, pero peligrosamente alertas. «¿Tú eres la hija de Rosaura?», dijo apenas la vio. Valeria apretó las manos, sintiendo la rabia quemarle por dentro. «Sí, y quiero saber qué le hizo usted a mi madre». El hombre soltó una carcajada ronca, seca, que retumbó en las paredes. «Yo no le hice nada. Ella se metió solita donde no debía. Usted la amenazó, usted le cobró, usted la hizo desaparecer», replicó Valeria temblando de ira. Don Julián la observó con calma y respondió con una tranquilidad escalofriante. «Lo único que te diré es que en este país la gente desaparece no por el dinero en sí, sino por la avaricia de quienes no soportan ver prosperar a alguien más. Tu madre fue ingenua, pensó que podía ganarle al sistema, y nadie le gana al sistema.
Esa conversación, aunque no fue una confesión directa, dejó grabados en Valeria los límites de lo que enfrentaba. Una red de silencios, de corrupción, de resentimientos que habían sellado el destino de Rosaura. Sin embargo, aún quedaba un hilo suelto. La llamada anónima que guió al hallazgo del vestido. Eso significaba que alguien más, posiblemente un cómplice de Julián, estaba tratando de limpiar su propia culpa a destiempo. Valeria salió de aquella finca con el corazón pesado, sabiendo que estaba más cerca de la verdad, pero también más expuesta que nunca. Cuando esa noche llegó a su casa, encontró la puerta entreabierta. El miedo le heló la sangre. Al entrar, vio todo revuelto. Sus papeles, las cajas antiguas, incluso el sobre donde guardaba la nota de su madre. Nada parecía faltar, pero todo había sido revisado. Era un mensaje claro. Sabemos lo que estás haciendo y podemos llegar hasta ti. Se sentó en el suelo, temblando, con lágrimas de rabia y miedo. Sabía que lo que venía después sería aún más difícil. El misterio de su madre estaba por resolverse, pero el costo seguía siendo altísimo. Valeria pasó esa noche en vela, con el cuerpo rígido por la tensión y la sensación insoportable de vulnerabilidad. La idea de que alguien había entrado a su casa no solo la llenaba de rabia, sino de un miedo muy real. Ya no era una amenaza velada por teléfono, sino un acto directo, una advertencia tangible. Podían violentar su intimidad, podían alcanzarla en cualquier momento. Al día siguiente, volvió a ver a la fiscal Alma Rentería, llevándole imágenes del desorden encontrado. Alma apretó la mandíbula. «Esto es un mensaje. Quieren que te detengas. Debes saber, Valeria, que al tocar estas fibras, te estás metiendo con redes que siguen activas. Personas que seguramente participaron en lo que le pasó a tu madre aún están vivas y siguen teniendo poder». Valeria respondió con un hilo de voz, pero firme. «No voy a parar. Por primera vez en mi vida, siento que estoy cerca de saber la verdad. Y si no lo hago yo, nadie lo hará». Alma la miró con una mezcla de admiración y lástima. Finalmente suspiró. «Está bien, pero de ahora en adelante no camines sola. Te asignaré vigilancia discreta». Como si el destino quisiera acelerar los acontecimientos, 3 días después llamó de nuevo aquel número desconocido. Esta vez, Valeria activó la grabación de inmediato. El hombre, con la misma voz grave, le dijo: «Tengo cosas que contarte de tu madre, pero no puedo decirlas al teléfono. Nos vemos en la colonia La Joyita, cerca de la vieja fábrica de calzado. Hoy, al anochecer. Ven sola». El corazón de Valeria latía frenético, pero en cuanto colgó, contactó a Alma, quien preparó un operativo encubierto. Dejó que Valeria se presentara al punto, pero mantendría a los agentes cerca, listos para intervenir. La fábrica abandonada de calzado en La Joyita era un monstruo de ladrillos desmoronados, ventanas rotas y grafitis que decoraban su fachada. Los vecinos decían que por las noches solo iban allí pandilleros o gente a drogarse. Ese anochecer, el cielo estaba plomizo y soplaba un viento helado que movía las láminas oxidadas con un lamento metálico. La escena era la de un relato de miedo, solo que aquella historia era demasiado real. Valeria entró despacio. El eco de sus pasos la hacía sentir expuesta. De repente oyó un silbido breve. Volteó y vio a un hombre de alrededor de 50 años, delgado, con barba descuidada y gorra. Le hizo señas para que se acercara. «¿Tú eres la hija de Rosaura?», preguntó en voz baja y nerviosa. «Sí», contestó Valeria con un nudo en la garganta. «Dime qué pasó con ella». El hombre miró alrededor, inquieto. «Yo trabajaba con don Julián. Era su chofer, el que hacía los traslados cuando cobraba dinero o cuando había que dar un escarmiento. Yo estuve esa noche, cuando tu mamá desapareció». Valeria casi dejó de respirar. «Entonces, ¿qué le hicieron?». El hombre se pasó la mano por la cara, como cargando un peso insoportable. «Ella tenía deudas, sí, pero podía pagarlas. Lo que pasó es que un gerente del banco, Ruiz, le contó a Julián del premio y de la cantidad que había cobrado.
Entre ellos organizaron algo. Julián quería una parte grande del dinero, y si tu mamá no accedía, desaparecerla. Ella se negó, era orgullosa, decente. Entonces me ordenaron llevármela la tarde que salió del banco. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Valeria. ¿Qué pasó después? Dímelo. El hombre bajó la mirada. La llevamos al camino de Romita. Ahí la tuvieron horas amenazándola para que entregara el dinero. Pero Rosaura no cedía. Lloraba, pero no se rendía. Era fuerte tu mamá. Finalmente, Julián ordenó terminar con ella. Yo estuve allí. Yo cavé parte del hoyo. Valeria se quebró en un sollozo ahogado. ¿Dónde está ella? El hombre habló con un tono apagado. Esa misma noche la enterramos, pero no en el lugar donde encontraron la ropa. Eso fue para despistar. El cuerpo está más adentro, en un terreno baldío junto a un viejo pozo. Yo puedo señalarlo, pero si hablo, me matan. Valeria temblaba. Demasiado shock para respirar. A lo lejos escuchó ruidos, pasos apresurados. La silueta de dos hombres apareció por la entrada de la fábrica. El informante palideció. «¡Ya nos encontraron!», dijo. «¡Corre!». En ese instante, agentes encubiertos irrumpieron apuntando con armas. Hubo gritos, confusión. Los hombres que habían entrado corrieron, pero fueron interceptados. Alma salió de entre las sombras y llevó a Valeria a un costado, asegurando su integridad. El informante fue protegido por los policías. Aquella noche, en los informes oficiales, se asentó. Un ex colaborador de don Julián había señalado de manera directa la responsabilidad del prestamista en la desaparición de Rosaura Martínez. También indicó un posible lugar de inhumación clandestina. Valeria, rota pero firme, aceptó ir con las autoridades al sitio señalado. Al día siguiente, una brigada de búsqueda se movilizó hasta la parcela descrita, un espacio agreste, con tierra seca, arbustos dispersos y un pozo en ruinas. Comenzaron a excavar. Tras horas de trabajo encontraron huesos humanos. Después de realizar un levantamiento, confirmaron que eran restos femeninos. Valeria no podía contener el temblor. A los pocos días, los análisis de ADN confirmarían lo que más temía y al mismo tiempo más necesitaba. Eran los restos de Rosaura. Esa noche, al volver a casa, Valeria sintió un alivio extraño, mezclado con dolor profundo. Había esperado toda su vida una respuesta, y ahora que la tenía, el vacío era aún más grande. Saber la verdad significaba enfrentar de golpe todo aquello que había temido imaginar. Que su madre murió por resistirse a la avaricia, por aferrarse a su dignidad. Pero había más. Una carpeta criminal se abrió por fin contra don Julián. Aunque el hombre estaba enfermo y mayor, la justicia lo alcanzó. También se reabrió investigación sobre Alfonso Ruiz, el exgerente del banco, señalado como cómplice e instigador. Valeria supo entonces que no solo se trataba de su historia personal, era un mensaje para cientos de familias que esperaban justicia. Rosaura, una mujer sencilla, trabajadora y soñadora, había desaparecido en un contexto de corrupción y ambición, pero su hija había logrado traer la verdad a la luz después de 18 años de silencio. Sin embargo, mientras la noticia se expandía en medios locales, Valeria estaba lejos de sentirse triunfadora. Cada cámara que la grababa recordaba que el precio fue inmenso. Su infancia rota, los años de incertidumbre, el dolor insuperable de haber vivido sin su madre tanto tiempo. Y sin embargo, estaba cierta de algo. Ella mantendría viva la memoria de Rosaura, no solo como mártir, sino como el símbolo de una mujer que se negó a doblegarse ante la codicia. La confirmación llegó unos días después. El laboratorio forense entregó los resultados oficiales. Los restos encontrados en el terreno, junto al pozo, pertenecían a Rosaura Martínez. El ADN de Valeria, tomado cuidadosamente y comparado con los huesos, coincidía sin lugar a dudas.
La verdad, que había estado enterrada bajo tierra por casi 2 décadas, por fin había salido a la luz. Cuando le dieron la noticia, Valeria no lloró de inmediato. Se quedó en silencio, con la vista fija en el suelo, como si hubiera esperado ese momento toda su vida, y ahora que lo tenía frente a ella, se sentía incapaz de reaccionar. Solo más tarde, en la soledad de su habitación, abrazó el pequeño retrato de su madre que siempre llevaba consigo y rompió en llanto. No eran lágrimas de sorpresa, sino de una tristeza antigua y profunda, la tristeza de una herida que al fin había sido nombrada. La fiscal Alma Rentería la acompañó en todo momento. Con la sinceridad que había caracterizado su trato, le explicó: «Lo logramos, Valeria. Tu madre ya no es una desaparecida sin nombre. Ahora tienes dónde llorarla. Y sobre todo, tenemos pruebas documentadas para que los responsables enfrenten la justicia». Valeria la miró con gratitud. Esa mujer, a quien al principio vio como una funcionaria más, se había convertido en un sostén fundamental. Alma representaba a un sistema que tantas veces había fallado, pero que en esta ocasión había funcionado gracias a la tenacidad de una hija. Se organizó un velorio sencillo en León, casi íntimo, con algunos familiares lejanos y vecinos que aún recordaban a Rosaura. En la pequeña sala de la casa de la infancia, junto a un ataúd rodeado de flores blancas y velas, Valeria habló con voz quebrada. «Mi madre siempre soñó con una vida mejor para mí. Le arrebataron la oportunidad de disfrutarla, pero hoy recupero parte de ella, su dignidad. Gracias a todos los que nos acompañan, porque después de tantos años de silencio, por fin podemos despedirla como merece». La noticia del hallazgo resonó en periódicos locales y medios digitales. Hallan restos de mujer desaparecida tras ganar la lotería en 2001. Los titulares llamaban la atención de inmediato. Un recordatorio del México, donde la alegría de un premio podía terminar convertida en tragedia por culpa de la corrupción y la ambición. Muchos lectores comentaban que conocían casos similares. Desaparecidos cuya suerte quedó atrapada entre mafias, prestamistas o instituciones coludidas. Para Valeria, la tormenta mediática era secundaria. Lo esencial era haber cerrado ese círculo devastador. Durante tanto tiempo había imaginado a su madre en distintos escenarios, sola, esperando volver, o quizá viviendo en otra ciudad. Ahora tenía certeza, y esa certeza, aunque dolorosa, le daba paz. Las autoridades procedieron a detener a don Julián, quien enfrentó un proceso judicial tardío pero emblemático. Aunque ya era anciano y enfermo, las pruebas y el testimonio de su antiguo chofer fueron suficientes para imputarle la desaparición y homicidio de Rosaura, además de otros delitos. El exgerente Alfonso Ruiz también fue llamado a declarar, hundiéndose en contradicciones que reforzaban la hipótesis de que había filtrado la información sobre el premio. Al observar el inicio del juicio, Valeria sintió algo extraño. No era venganza lo que la movía, sino un deseo genuino de justicia. Entendía que ninguna sentencia devolvería a su madre, pero sabía que cada paso servía para dejar un precedente, para evitar que el caso quedara en el olvido. En los meses posteriores, Valeria transformó su dolor en acción. Comenzó a asistir a grupos de búsqueda de desaparecidos en Guanajuato, compartiendo su experiencia con madres, hermanas e hijas que seguían sin respuestas. En esas reuniones, comprendió que su historia era solo una entre miles y que el hallazgo de su madre era una excepción afortunada comparada con el destino incierto de tantas familias. «Si logré llegar a la verdad, fue porque nunca dejé de insistir», les decía con ternura. «Ustedes tampoco pierdan la esperanza». El vacío de crecer sin una figura materna nunca desaparecería, pero de algún modo, cada paso en esa lucha le permitía reconectar con Rosaura, como si su memoria la acompañara en cada gesto solidario.
Una tarde, mientras caminaba por el barrio de San Juan de Dios, donde solía vivir con su madre, Valeria se detuvo frente a un mercado repleto de voces, música de banda en los puestos y olor a carnitas recién hechas. Ese ambiente popular, lleno de colores y contradicciones, le recordó las tardes en que Rosaura la llevaba de la mano a comprar dulces. Lloró en silencio, pero esta vez sus lágrimas eran también de gratitud, porque comprendió que, aunque la ambición y la corrupción habían destruido la vida de su madre, el amor que Rosaura dejó en su corta vida siguió vivo en ella. Ese amor había sido la fuerza capaz de derribar silencios que duraron casi 2 décadas. Finalmente, llegó el día en que Valeria pudo visitar la tumba de su madre en un panteón de León. Llevó flores frescas y, arrodillada frente a la lápida sencilla, susurró: «Mamá, ya estás en casa, no estás olvidada. Te busqué y te encontré, como me pediste sin palabras en esa nota. Te prometo que tu historia vivirá en mí y en todos los que luchan por la verdad». El viento levantó hojas secas alrededor y el cielo parecía más despejado que en días anteriores. Valeria no creyó en señales, pero sí en la calma que ahora sentía en su corazón. Por primera vez, después de 18 años, pudo respirar hondo sin el peso insoportable de la incertidumbre. Su camino, sabía, no terminaba ahí. Se quedaría trabajando con colectivos, motivando a otras familias, manteniendo vigentes los nombres de quienes siguen esperando ser encontrados. La historia de Rosaura se volvería entonces un símbolo, un testimonio vivo de que la verdad puede tardar, pero llega si hay quienes no dejan de buscarla. Y así, lo que había comenzado como un premio de lotería en 2001 y terminó en una desaparición dolorosa, se convirtió 18 años después en una lección sobre la resistencia, la memoria y el amor inquebrantable de una hija por su madre. Valeria aprendió que, en un país donde tantas personas se pierden en las sombras, cada historia recuperada es un acto de justicia, pero también un grito: nadie desaparece por sí solo, siempre hay responsables detrás. Y aunque el dolor nunca se borra, existe una fuerza mayor que la violencia de quienes arrebatan vidas, la voz de quienes luchan por la verdad.